¿No tiene alguna duda? Okay. Listo. ¿No tiene alguna duda? La va escribiendo en el chat para que por cualquier cosa, pues, no se les olvide y después ya tengamos todas las preguntas que puedan tener, ¿verdad? Si tiene algo o alguna inquietud o algo, no miran o se me falla algo, si me dicen porfa con el micro porque a veces no me doy cuenta. Entonces hoy vamos a hablar del don de la fertilidad. Y para eso, yo siempre quiero empezar hablando un poquito como unas pinceladas, porque la verdad es que hablar de la teología del cuerpo y reducirla es más bien como una síntesis de la síntesis, ¿verdad? Pero para entender quiénes somos y por qué la fertilidad es un don, es un regalo y cómo nosotros podemos apreciarlos. Entonces, Juan Pablo II, cuando era obispo, cuando era sacerdote en su diócesis, se encontraba con muchas parejas que tenían problemas matrimoniales y él quería, digamos, resolverlos, él quería ayudarles. Luego nos topamos con que Pablo VI, que es el papa que antecede a Juan Pablo II, porque en intermedio está Juan Pablo I, pero digamos que fueron 30 días, pero digamos que Pablo VI había escrito la Humane Vitae, que es la encíclica que nos dice, ¿verdad?, cómo vivir nuestra sexualidad y cómo, digamos, un matrimonio puede optar, digamos, por decir sí a la vida, ¿verdad? Y también poder decir, voy a distanciar un embarazo en este momento. Entonces, la Humane Vitae había sido muy rechazada. De hecho, Pablo VI se considera un mártir, es San Pablo VI, por todo lo que sufrió por esa encíclica. Y Juan Pablo II entonces dice, bueno, si yo hago lo mismo, ¿verdad? Él había escrito un tratado para explicar todo esto de la Humane Vitae, todo lo que él tenía en sus vivencias, era profesor de filosofía, etc. Entonces él dice, si yo hago lo mismo y saco mi tratado siendo Juan Pablo II, ¿verdad? Los medios, la prensa, todos se me van a venir encima y no lo voy a lograr, ¿verdad? Va a ser algo muy criticado como le pasó a Pablo VI. Entonces, bien inteligentemente, ¿verdad?, empieza con las catequesis de los miércoles. Y dedica, o sea, era algo tan importante para él, que si él fue elegido papa en octubre del 78, él desde 1979, o sea, prácticamente una de las primeras cosas que hizo, fue empezar a darnos en esas catequesis de los miércoles todo su tratado desglosadito. Y cuando se dio cuenta de que nadie le estaba poniendo atención, o sea, me refiero a los medios, las críticas y todo, se extendió. Y estas catequesis duraron 5 años. Lo hizo desde el 79 al 84. Entonces, ¿de qué se tratan estas catequesis? ¿Verdad? Del amor humano, de explicar el cuerpo, de explicar la persona, de explicar la sexualidad. Y cuando él termina explicando la Humane Vitae, entonces él dice, esto que les he dado es la teología del cuerpo. Entonces, si vemos, la teología es la fe en busca de entendimiento y la teología del cuerpo es el estudio de Dios y de nuestra relación con el cuerpo revelado a través de nuestro cuerpo. O sea, cómo nuestro cuerpo es bueno, cómo en él no hay nada malo. Y lo que vamos a entender es que para entender quiénes somos, tenemos que entender quién es Dios. Entonces, Juan Pablo II nos explica y nos dice que Dios es una comunidad de amor. Es Padre que da amor infinito al Hijo, el Hijo lo retorna al Padre, es una comunidad de amor, y de ese amor surge el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene encendido su micro? Por fin. Pueden revisar sus micros. Gracias. Pero es que ahí es que Messi también juega arriba. Entre dos no le juegan en el mismo lugar. Perdonen. Ligia, me parece que tiene encendido su micrófono, si nos puede ayudar. Alguien aquí podría poner otro buen jugador. Vamos a ver si lo puedo. A Gaby o a Pedri, por ejemplo. Pero no se juega aquí arriba. Ahí está, perdón. Va, entonces, ahora solo que se me quite esto. Ya, va, entonces les decía que la teología del cuerpo, se me traba la com, bueno. Entonces, lo que les decía es que estábamos hablando de Dios,
Entonces, cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es una comunidad de personas. Dios es creación, porque es creador. Dios es comunión y Dios es don. Dios se da. Es este amor infinito que se dan en uno con otro y que de ahí surge el Espíritu Santo. Entonces viene algo importante porque cuando a Jesús le dicen, ¿verdad? En Mateo 19:3, mira, Señor, es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Entonces Jesús contesta, en el principio no fue así. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estas preguntas que son propias de nuestro ser humano, de nuestra realidad, etcétera, como lo era también para estas personas en el tiempo de Jesús, y decir, la relación sexual prematrimonial es lícita, la relación sexual de parejas del mismo sexo es lícita, cualquier inquietud que nosotros tengamos la podríamos preguntar, y la respuesta siempre va a ser la de Jesús, va a ser, en el principio no fue así. Entonces Juan Pablo II nos remonta al Génesis, y cuando vamos al Génesis, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, o sea, está en plural, porque Dios es una comunidad de personas. Y Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, estamos muy parecidos a Dios. Imagen y semejanza de Dios. Luego, hombre y mujer los creó. Luego les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Y finalmente, destacamos esta que dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces, nada de lo que Dios hizo es malo. Entonces, para preguntarnos quiénes somos, diríamos, ¿quién es la persona? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde voy? Entonces podríamos recuperar, digamos, esto de la antropología personalista de Juan Pablo II, y decir, somos una unidad indivisible de cuerpo y alma. El sello, ¿verdad?, del amor de Dios en la persona es el alma, es esta capacidad de amar, todas estas capacidades espirituales que nosotros tenemos y que no podemos decir que eso es bueno, porque que eso es lo único bueno, porque todo lo que tenemos bueno en nosotros lo expresamos a través del cuerpo. Por eso es que decimos que somos una unidad indivisible, ¿verdad? Quien fuera solo cuerpo no es persona, quien fuera solo alma sería espíritu. Entonces, las personas somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Somos criaturas de Dios y Dios es nuestro creador. Nadie puede decir que se ha creado a sí mismo. No se puede, ¿verdad? La vida siempre es un don de Dios. Y hemos sido creados por amor y para el amor. Todos somos causa y consecuencia del amor de Dios. Estamos aquí porque Dios así lo quiso y porque Dios nos llamó con amor a la existencia. Entonces Juan Pablo II nos presenta 3 etapas para entender por qué entonces las cosas no funcionan como queríamos. Nos presenta al hombre originario con 3 realidades, la soledad, la unidad y la inocencia, al hombre histórico, que es ese hombre que sale del paraíso y que tiene una tendencia a la concupiscencia, que es este desorden, este hacer mal las cosas, este caer en pecado, ¿verdad? Y el hombre escatológico, que es nuestra morada final, el encuentro final con Cristo. Esas es como las etapas que atravesaremos en nuestra vida. Pero vamos a centrarnos entonces en lo que dijo que era regresar al principio, o sea, ir al origen. Y esas son las experiencias originarias. Lo primero es que Adán estaba solo, ¿verdad? Entonces esta soledad no era mala, porque en esa soledad estaba creado para amar y para estar con Dios. Entonces tenía una relación única, exclusiva e irrepetible con Dios mismo, y eso era bueno. Pero Adán estaba hecho para hacer comunión, para dar amor. Y a lo que estaba rodeado, por eso a veces decimos que el amor no es posesión, no es dominio, porque Adán tenía todas las cosas a su disposición y le había puesto nombre a todas las cosas, pero él estaba llamado a darse con uno igual a él, para hacer don, para entenderse a sí mismo, porque Dios le había hecho semejante a él, para hacer comunión. Y esa es la huella de Dios en el corazón del hombre. Entonces, sí estaba feliz, sí estaba pleno, porque estaba con Dios, pero le faltaba algo para entenderse a sí mismo. Luego la segunda experiencia entonces es la unidad, porque el Génesis también nos dice, y vio Dios que Adán estaba solo. Y entonces le dijo, voy a darte tu ayuda, o dijo, voy a darle su ayuda adecuada. Entonces, cuando pasa esto, ¿verdad? Es cuando surge la figura de Eva, ¿verdad? Entonces, para comprenderse a sí mismo y comprender su relación con Dios, Adán necesitó algo, alguien semejante a él,
¿verdad? Y entonces expresa esto, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque entonces hombres y mujeres estamos hechos en igualdad de dignidad, estamos hechos como personas igual todos, ¿verdad? No habrán diferencias de raza, condición, pelo, cabello, etcétera, pero la dignidad y el ser persona es igual en todos. Sin embargo, tenemos cuerpos diferentes. El diseño de nuestro cuerpo ha sido hecho para la donación mutua, para el encuentro mutuo. Por eso es que tenemos la masculinidad y la feminidad, ¿verdad? Porque ahí se complementa. Esa es la forma en la que Dios pensó que era lo ideal para que nosotros entendiéramos que el ser persona es darse amor, darse yo toda entera para el otro y recibir lo mismo de él. Entonces, lo que nos estamos diciendo es que el cuerpo tiene un lenguaje y mi cuerpo me habla de mi creador, porque yo estoy hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué busco? ¿Cuál es la finalidad de mi existencia? Amar y ser amado. Entonces, sí, ¿cómo logramos eso? Bueno, con el encuentro con el otro, ¿verdad? Otro con mayúscula. Entonces, necesitamos entender nuestras diferencias, que no son competencias, y entender que los hombres, pues obviamente son fuertes, musculosos, toscos, van a la conquista, su cuerpo está hecho con ese diseño, y las mujeres, al contrario, invitamos, escondemos, acogemos, recibimos, y nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces tenemos cuerpos distintos y aparatos reproductores distintos, que aquí los vemos. ¿Qué les puedo decir yo de esto? Pues en el aparato reproductor del hombre está externo. Entonces va a la búsqueda, va a la conquista. Otra cosa que puede afectar la fertilidad solo como comercial es la temperatura, porque el cuerpo del hombre tiene el aparato reproductor externo. El cuerpo de la mujer, por el contrario, está interno, está incluso protegido por la pelvis, y ya lo vamos a ver con más detenimiento adelante. Entonces Juan Pablo II nos dice que solo el cuerpo y nada más que el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible. Entonces, ¿qué es lo invisible para nosotros? Lo espiritual y lo divino. O sea, esa capacidad nuestra de crear, de procrear, de amar, solo puede ser expresada a través del cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo fue creado para transferir a una realidad visible de este mundo el misterio escondido desde tiempo inmemorial en Dios y así ser un signo de él. Por eso es que incluso la teología del cuerpo dice que el encuentro matrimonial, conyugal, ¿verdad? En el hecho, el acto sexual, ¿verdad? De amar, es como el esbozo, digámoslo así, es como un signo de la Santísima Trinidad aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablemos de nuestro cuerpo, decimos, no tengo un cuerpo, porque si yo tengo un papel como este, vamos, miran, yo puedo romper el papel es mío, lo tiro si quiero, lo desecho, pero yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Entonces hay que entender esta diferencia categórica para saber qué es lo que hago con mi cuerpo, que es con mi persona, y qué es lo que voy a ser capaz de donar al otro. Entonces tenemos la tercera experiencia, que es la inocencia, que cuando hablamos de inocencia no hablamos, o Juan Pablo II no se refiere a ser ingenuo, a que nos engañen, a que no nos demos cuenta de las cosas, no, sino que a ver al otro como Dios me ve, ¿verdad? Esa es la inocencia, es que yo no tenga maldad, que yo no quiera usar o manipular al otro. Entonces, cuando Adán y Eva descubrieron el diseño de sus cuerpos, masculino y femenino, entendieron que estos marcaban una vía para amar y eran capaces de verse como Dios los veía. Eso era lo que pasaba en el paraíso, ¿verdad? Podían entenderse, por eso estaban desnudos, que esa es la desnudez original. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos lo que Juan Pablo II denomina el significado esponsal del cuerpo. Esto quiere decir que yo puedo entender que el diseño físico de mi cuerpo está hecho para la entrega mutua, que estoy llamada o llamado a donarme, a vivir en comunión de personas, ¿verdad? A que ese deseo profundo de unirme corporalmente y espiritualmente a otra persona es bueno, no es nada malo, pero implica el ejercicio de mi voluntad,
de mi libertad, ¿verdad? No es un simple deseo o un instinto o un impulso por el que yo me dejo llevar, ¿verdad? No es así. Entonces necesito la práctica de las virtudes, como por ejemplo la pureza, ¿verdad? ¿Y qué es la pureza? La gloria del cuerpo humano ante Dios, o sea, conservarme puro para ofrecerme al otro. Cuando los esposos entienden el valor del otro como persona, entonces están a salvo, porque esta realidad de un amor que tiene 4 características, que es fiel, libre, total y fecundo, se puede vivir en el matrimonio. O sea, no es que sea un amor ideal, es que si yo encuentro a la persona, esta persona es el regalo de Dios para mí, para que yo pueda vivir mi sexualidad plenamente, para que yo pueda vivir este amor como el sueño que Dios pensó para mí. Entonces, el hombre no puede encontrar plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? La respuesta más clara que podemos dar a esta generosidad de Dios es ser lo que yo estoy llamado a ser, o sea, ser para otro, en cuerpo, alma y espíritu, para siempre, ¿verdad? Dios mismo los entrega uno a otro, ¿sí? Como un camino hacia él. O sea, mi esposo, mi esposa tiene que ser un camino de santidad, es decir, mi camino para llegar al cielo. Y eso me implica ser fiel a mí mismo, a lo que soy, al diseño con el que Dios me trajo, ¿verdad? Yo quería ser hombre, pero lo siento, porque te hizo mujer. Bueno, esa es como la concepción que hay ahora. Pero realmente, si yo me entiendo de esta manera, yo lo único que puedo hacer es agradecer lo que Dios puso en mí, y eso es el don de la creación. Su amor así debe ser, entonces, total, completo y fecundo. Entonces, aquí tenemos un esquema que lo voy a explicar muy rápido porque está entonces en inglés, ¿verdad? Tenemos el Padre, como les decía, que le da amor al Hijo, este es Dios, ¿verdad? Y de ahí surge el amor al Espíritu Santo, y luego están haciendo una analogía, ¿verdad? Con el novio que da amor a la novia, y de ese amor profundo sale, ¿verdad? Vienen los hijos, vienen los niños, ¿verdad? Entonces, esto es la forma de hacer lo humano temporal, divino y eterno, ¿verdad? Entonces diríamos que el signo visible del matrimonio traspasa, ¿verdad? Llega hacia el eterno plan de Dios, ¿verdad? Pero lo hace en una dimensión histórica. Entonces eso es bien bonito de entender a qué nos llama Dios. Sin embargo, tenemos este problema que es el del hombre originario, que cuando nosotros decidimos conocer el pecado, o sea, pensar, vivir sin Dios, es realmente el pecado original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo probaba la manzanita en esta, ¿verdad? Esto que nos refleja el Génesis, entonces yo podía ser como Dios, pero yo no puedo ser como Dios porque yo soy criatura de Dios. Entonces, cuando yo decido no vivir mi vida con Dios, rompo algo, ¿verdad? Algo está roto en mí. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos esta tendencia a la concupiscencia que hace que desaparezca nuestra unión total con Dios, hace que todo lo que tengamos en nuestro cuerpo de alguna manera tenga que ordenarse, que perdimos la capacidad de ver a Dios en su creación, porque mal usamos al otro, somos egoístas con el otro, no nos vemos a nosotros mismos como una obra perfecta de Dios, entonces destruyo mi cuerpo o quiero hacer con mi cuerpo cosas que tal vez no son correctas, no son las que Dios espera de mí como su criatura. Entonces hay un desequilibrio profundo entre este cuerpo y el anhelo profundo que yo tengo, porque el anhelo profundo que yo tengo de amar es llevado a veces por mis impulsos, y cuando sigo mis impulsos no me encuentro satisfecho. Eso es que no estoy haciendo lo que tengo que hacer porque no es un amor verdadero. Entonces podríamos decir que perdimos el dominio de nosotros mismos, pero la naturaleza nos fue dada para dominarla. O sea, no es que estemos desposeídos de lograr hacer con nosotros lo que Dios quiere que seamos. Entonces, sí tenemos esta como ventaja porque de alguna manera el Génesis nos presenta que Adán y Eva sintieron vergüenza y por eso se cubrieron, ¿verdad? O sea, se dieron cuenta y se cubrieron. Entonces entendemos la vergüenza, como nos lo explica Juan Pablo II, dice, de ahí nace el respeto propio por nuestro cuerpo. Entonces es cuando tenemos que enfrentar virtudes como la castidad y la pureza a, ¿verdad?, vicios, pecados como la lujuria.
¿Por qué? Porque la lujuria quita, está cerrada a la vida, mira solo por el placer, mira al otro por partes, me interesabas así cuando estabas así, pero ahora ya no, porque ahora ya no me puedes dar lo que me das. Rompe, aleja de la familia, ¿verdad? No busca la vida. En cambio, el amor siempre construye, el amor libera, el amor mira a la persona en su integridad, el amor está abierto a la vida, el amor busca la comunión con la otra persona, por eso clarifica las relaciones, ¿verdad? Y por eso es que el deseo sexual no se limita, tampoco se opaca, sino que se transforma, porque hace que yo me dé plenamente al otro. Entonces, lo otro que puedo decirles es que todos, como no hemos sido santos desde que nacemos, tenemos heridas y hemos provocado heridas. Entonces, estas heridas muy fuertes que vienen relacionadas con estas palabras que tengo aquí abajo, por ejemplo, nos han rechazado, hemos sufrido abandono, miedo, vergüenza, me ha pasado esto y ahora yo siento que no soy digno de, entonces tengo mucha vergüenza, ¿verdad? Siento impotencia, creo que no soy capaz de lograrlo, o sea, el amor está muy bonito, pero creo que no es para mí, creo que eso se da para otras personas, pero no, para mí no, ¿verdad? Esa es desesperanza o confusión, quiero, pero no sé cómo. Entonces, todas estas heridas a veces nos han hecho un sistema, y ese mecanismo de defensa es esquivar o evitar las cosas, taparlas. Pero otras veces me hace que yo me haga promesas, ¿verdad? Que me crea estas mentiras, ¿verdad? Y que me haga promesas que luego me van a llevar a perder la oportunidad de ser amada y de amar. O me van a llevar a cometer pecado. Entonces, por ejemplo, yo digo, a mí nunca nadie me va a volver a hacer sentir humillado. Y por eso yo nunca más voy a dejar que alguien juegue fútbol. Porque a mí me humillaban en el colegio cuando yo jugaba fútbol y eso para mí no es. Y de repente esta persona tiene un hijo que es súper destacado en el fútbol y no lo deja, y el hijo no entiende porque él quiere evitarle a este hijo, ¿verdad?, lo que él sufrió. Entonces, si esto lo pasamos al plano de las relaciones, es bien característico que muchas personas no tengamos confianza en el otro, que no sintamos que es para nosotros y saboteamos nuestra propia, ¿verdad?, oportunidad para amar. Entonces, es importante reconocer en nuestra vida cuáles son las heridas que están haciendo que yo no sea capaz de vivir un amor pleno, o de darme como persona, o de perdonar lo que me han hecho, porque eso también nos da. Y entonces vamos a entender que, aunque tengamos el mejor esposo del mundo, la mejor esposa del mundo, siempre vamos a tener un anhelo más grande que es. Sea mi esposo, mi esposa, aunque yo lo encuentre perfecto, aunque sea el amor de mi vida, no va a llenar del todo lo que yo anhelo, porque lo que yo anhelo es estar con Dios. Entonces es Cristo el que revela al hombre al hombre. Por eso es que Cristo viene a enseñarnos cómo ser personas. Entonces, cuando yo tengo estas heridas, solo puedo decir que es Cristo el que hace todas las cosas nuevas, ¿verdad? No es que alguien vaya a repararme lo que va a pasar. Es que solo puedo pensar que el creador sea el que repare las cosas, por supuesto, con ayuda de acá, ¿verdad? O sea, no es que aquí no tengamos que hacer nada, pero hay que tener la mente puesta, ¿verdad? El corazón puesto en donde debe ser. Entonces, aquí hablamos de que la pureza no es puritanismo, ¿verdad? Ya dijimos esto. Y ahora entonces necesitamos entender el camino para encontrar esta intimidad sexual. Entonces todos empezamos por la amistad, entonces, perdonen que está en inglés, es friendship, amistad. Luego las personas se tienen que conocer mejor, luego conocer a la familia y luego pasamos a una relación exclusiva, ¿verdad? Finalmente yo me comprometo con esta persona y luego yo voy al matrimonio. Y cuando voy al matrimonio, el culmen de la pirámide es la relación sexual íntima. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy vuelta a la pirámide, ustedes imagínense la pirámide así con el pico hacia abajo, ¿verdad? Esta pirámide fácilmente se tambalea. Esta pirámide le cae todo este peso, ¿verdad? Y no logramos sostenerla, porque actualmente estamos pensando solo en como que fuera el mundo genitocéntrico, ¿verdad? Donde la única relación que importa es la relación sexual física. Y la persona en su sexualidad pasa por más de 5 dimensiones, por la creativa, por la emotiva, por la
inteligencia, por todo lo que conforma a la persona, incluso su parte espiritual. Entonces, cuando yo llego a esta intimidad, lo que pretende hacer el camino de la amistad y del noviazgo es unir puentes, ¿verdad? Ver qué valores tenemos, ver que me complazco en cómo tú te comportas y cómo yo reacciono a lo que tú me ofreces. Y entonces ese camino compartido, ¿verdad? Hace que el final de la pirámide sea una expresión sexual de lo que ya hemos traído y la que ya hemos compartido. Cuando yo empiezo aquí, yo digo, me gustas, te quiero, ¿sí? Te quiero, o sea, tomo algo. Cuando yo llego al matrimonio, yo estoy diciendo no un te quiero, digo sí quiero, porque estoy diciendo que sí quiero una vida contigo, sí quiero una familia contigo, sí quiero un proyecto nuevo contigo. Eso es a lo que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de un esposo o una esposa que se mira de esta manera, hablamos, como dice el Cantar de los Cantares, de una hermandad, de una empatía, de esa comunidad, de ese sentido de pertenecer el uno al otro, que somos iguales y complementarios y que estamos siendo amados y no utilizados. Ahí es a donde apuntamos. Por eso el amor, voy a pasarme esta, tiene 4 características, que eran las que les decía: libre, fiel, total y fecundo. Y esto solo se puede vivir en el matrimonio, ¿verdad? Si alguien tiene un compromiso previo, si alguien no quiere casarse conmigo, si alguien no, pues entonces alguna de estas características le estará faltando, ¿verdad? Porque no quiere darse de manera libre, no quiere serte fiel, no quiere darse totalmente a ti y por lo tanto su amor no puede ser fecundo. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es la fertilidad. Entonces, en todos los contextos se entiende como una característica positiva. Aquí vamos a decir que es un don, o sea, la fertilidad es un regalo. Alguien me dijo a mí alguna vez, ¿verdad?, que tenía el derecho a la maternidad. Y es cierto, pero es un discurso aprendido, porque la maternidad no es un derecho. El derecho es a la vida, ¿verdad? Y la vida es un don, porque para dar vida, aquí abajo está bien clarito, las personas nos procreamos. Quiere decir que yo tengo que dar una parte de mí, él tiene que dar una parte de sí, por eso hay un espermatozoide y hay un óvulo y se procrea una nueva vida humana, que no es igual a reproducirnos. Nosotros no nos reproducimos en fábrica, en secuencia, no somos objetos, las personas nos procreamos. Por lo tanto, es un don la fertilidad que ha sido dado a nosotros y que Dios, en esta su amorosa, ¿verdad?, forma de ser con nosotros, nos ha hecho co-creadores de la vida humana, porque pudo no habernos necesitado para eso. Y esto es lo que hace que la persona humana sea superior, ¿verdad?, en sus características intelectuales, espirituales y trascendentales. No es que no podamos dominar este impulso sexual, ¿verdad? Entonces aquí está la Humanae Vitae, que era lo que yo les explicaba al principio, ¿verdad? En esta foto es muy clara, está San Pablo VI con San Juan Pablo II. Entonces, ¿qué nos decía la Humanae Vitae? Dice que si por motivos serios, ¿verdad?, condiciones físicas o psicológicas o circunstancias exteriores, las personas no pueden tener relaciones, entonces deberían de utilizar los periodos infecundos y así regular la natalidad, ¿verdad? Y esto también dice que obviamente la Iglesia no acepta, no cree lícito todos los medios que sean directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones honestas y serias. Entonces, ¿qué armas o qué herramientas tenemos? En 1968, Pablo VI no tenía nada para decirle a la gente, miren, este es el camino, este no. Ahora la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo VI o qué decía Pablo VI en la Humanae Vitae? Que el amor, o sea, el primero en decir esto no fue Juan Pablo II, fue Pablo VI, ¿verdad? Amor es libre, fiel, total y fecundo. Y esto solo se vive en el matrimonio y tiene 2 fines el matrimonio, el unitivo y el procreativo. Y no podemos separar uno de otro, o sea, no podemos pensar, ¿verdad?, así como las personas somos una unidad indivisible de alma, cuerpo, ¿verdad?, o de una parte espiritual y una parte corporal, también el matrimonio no puede ser solo unitivo de la persona,
porque entonces al amor le faltaría esta parte que es importante, que es ser fecundos. De hecho, los novios empiezan diciendo nuestra banca del parque, nuestra canción, nuestra casa, nuestro, ¿verdad? Menú favorito. Entonces siempre creamos algo nuevo. Entonces hay que ser fecundos. Entonces lo unitivo y lo procreativo no se desliga uno de otro. Pero es cierto, no siempre se puede decir vamos a tener todos los hijos. O quizás en esta circunstancia de mi vida yo no puedo tener un embarazo ahora. Entonces, ¿qué es lo que decía la Humanevite? ¿Cómo decidimos? Pues decidimos en conciencia y frente a Dios, es decir, no por motivos egoístas, siempre abiertos a la vida, siempre diciendo, Señor, ¿verdad? Yo sé el don que tú me has dado, entonces ahora quiero pues entenderlo y administrarlo de la mejor manera. Decidimos en pareja, no con el director espiritual, no con la suegra, no con los padres, no, en pareja, con el esposo, con la esposa. Y por supuesto que pueden considerar esos motivos serios, pueden estar en la situación física de la persona, emocional, psicológica, económica y social. También se puede decidir espaciar un embarazo o distanciarlo por tiempo definido o por tiempo indefinido, depende de las circunstancias. Y esto es a lo que la Humanevite y el Catecismo de la Iglesia Católica determina la paternidad responsable. Entonces la Iglesia no te está diciendo hay que tener todos los hijos del mundo, tampoco te está diciendo no puedes tener no hijos, ¿no? O no planificar la familia, no. Lo que está diciendo es hagámoslo en conciencia y frente a Dios y que cada pareja, ¿verdad?, esté abierta a la vida. Entonces, como diríamos, la fertilidad es un regalo, pero también hay que aclarar algo. El hombre siempre es fértil, la mayor parte del tiempo. Los hombres pueden eyacular todos los días de su vida, desde los 13 años hasta después de los 60, y van a ser fértiles en la medida en la que produzcan espermatozoides. En cambio, las mujeres somos la mayor parte del tiempo infértiles, porque somos cíclicas. Entonces, la pareja se debe regir a la fertilidad de la mujer. Entonces, no es correcto decir la fertilidad del hombre o la fertilidad de la mujer. Tendríamos que siempre hablar de la fertilidad de la pareja, porque sin óvulos o sin espermatozoide no se procrea una nueva vida. Solo que la pareja debe enfocar su fertilidad de acuerdo a los ciclos de la mujer. Entonces, para entender eso, vamos a entender el ciclo de la mujer y vamos a ver qué pasa. Esto es la parte un poco más biológica. Entonces, aquí tenemos el aparato reproductor de la mujer, como ya lo habíamos visto antes. Tenemos en esta parte es la vagina, luego tenemos el canal cervical, tenemos el útero, tenemos las trompas de falopio y tenemos los ovarios. Los ovarios son una parte muy importante porque dentro de los ovarios se da el proceso de la ovulación, que tiene que ver con 4 hormonas importantes, que por eso es que si tomamos nosotros anticonceptivos, se altera este proceso. Y entonces la mujer empieza a tener un montón de irregularidades. Está comprobado que los anticonceptivos, o sea, las hormonas sintéticas de cualquier tipo, alteran más de 130 procesos hormonales en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿cuál es digamos que un proceso correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede mes a mes en un ciclo regular en la mujer? Bueno, pues todos los meses empieza una hormona, que es la hormona del folículo estimulante, y nuestro cuerpo va a elegir un ovocito, un huevito, ¿verdad? Este se va a empezar a madurar y mientras se está madurando, es decir, que va a empezar a rodearse de una bolsita a la que llamamos folículo, y mientras eso sucede, entonces vamos a estar produciendo la segunda hormona, que son los estrógenos. Finalmente va a llegar a medir más o menos 1 pulgada, ¿verdad? O sea, vamos a tener un folículo maduro y entra en juego la tercera hormona, que es la hormona luteizante. Gracias a esta hormona, el folículo se rompe. Cuando se rompe, tenemos el momento de la ovulación. Y luego tenemos que este mismo tejido que rodeaba al óvulo y que nos hacía que produjéramos estrógeno, va a cambiar y va a convertirse en un cuerpo amarillo. En latín es corpus luteus. Entonces, por eso es que a esta fase se le llama fase lútea y a este se le llama cuerpo lúteo, por el color amarillo. Entonces, este cuerpo lúteo, su función va a ser producir progesterona.
Y la progesterona va a ser muy importante porque la progesterona enriquece las paredes del endometrio, es decir, las paredes del útero, para que si este óvulo es fecundado, entonces pueda llegar e implantarse. Ustedes están viendo aquí estas terminaciones de las trompas de falopio, o sea, estamos viendo esta partecita que está acá, y estas trompas de falopio son las que van a llevar a los espermatozoides y aquí a nivel de trompas de falopio se va a dar la fecundación. Estas como manitas son la fimbria, que son las que captan el óvulo y lo van a llevar. Entonces, cuando la fecundación se da aquí a nivel de trompas de falopio, este bebé, o sea, este que está en etapa de cigoto, luego mórula, porque parece una morita, y finalmente llega como embrión, entonces va a tardarse más o menos unos 6 días en llegar al útero y querer implantar y pegar en el cuerpo de la madre, o sea, digamos, anidarse al útero. Si, digámoslo así, estas paredes están debilitadas o no hay suficiente progesterona, entonces vamos a tener un aborto espontáneo. Y las mujeres que toman anticonceptivos, lo que hacen los anticonceptivos es que nos debilitan las paredes del endometrio porque no producimos esta progesterona, porque básicamente los anticonceptivos están hechos de progestina, que es una hormona sintética, y entonces por eso es que decimos que los anticonceptivos tienen un efecto abortivo, porque no permiten la implantación cuando ya hay vida fecundada. Entonces aquí estamos viendo una foto, verán real que esta se la tomaron de casualidad en la Universidad Católica en Bélgica, y fue como que de casualidad, porque esto es muy difícil captarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, el ovario que está en el fondo, tenemos este es el folículo y este es el momento en el que se está rompiendo y sale el óvulo. Aquí lo vemos, la verdad es que es súper interesante. Entonces tenemos 4 biomarcadores importantes por los cuales ahora ya podemos determinar cuándo estamos fértiles las mujeres y cuándo no, gracias a lo que esas 4 hormonas hacen. Entonces tenemos, la primera es que cabalmente podemos marcar cuando tenemos la hormona luteizante que sube y que baja y la hormona del folículo estimulante, pero la hormona luteizante es muy ahora utilizable en algunos de los métodos que vamos a ver. Luego ustedes fíjense que tenemos la línea punteada aquí del día de la ovulación. Entonces tenemos que aquí estamos produciendo estrógeno y aquí cambiamos a producir progesterona una vez hemos ovulado. Entonces esto también se determina porque tenemos que sube el estrógeno en nuestro cuerpo, luego baja dramáticamente y luego sube la progesterona. Esto en nuestro cuerpo se determina por el moco cervical. Y aquí lo vemos en estas linitas porque el moco primero es pastoso, luego es ligoso y finalmente vemos algo que parece clara de huevo, que puede llegar a medir entre 10 y 15 centímetros y luego vuelve a bajar, vuelve a haber un cambio dramático porque precisamente es este cambio en el que baja el estrógeno y sube la progesterona. Los cambios también se dan a nivel del endometrio, que va engrosándose y va cambiando la posición del cérvix también al mismo tiempo. Y finalmente podemos ver el cambio en la temperatura basal del cuerpo. O sea, las mujeres mantenemos una temperatura y cuando hemos ovulado, la temperatura basal sube. Entonces, todo esto es a lo que hoy llamamos los métodos de planificación familiar. Natural. Y ahora se llaman métodos del reconocimiento de la fertilidad. Entonces, sí tengo que hacer una aclaración porque hay más de 500 aplicaciones de seguimiento del ciclo menstrual en el celular, ¿verdad? Pero lo que tenemos en el celular no son métodos del reconocimiento de la fertilidad, porque no pueden medir ninguna de las cuestiones que yo les expliqué anteriormente, sino que únicamente están basados en uno de los primeros métodos que existieron, que es el método de calendario. Entonces, este método es un método que se hace con digamos que algoritmo o con un promedio, y al hacer un cálculo matemático, yo puedo saber cuándo más o menos me va a venir y cuándo no. Pero realmente ninguna aplicación puede medir el momento de la ovulación, que es el clave. Entonces, sí necesitamos, para estos métodos de reconocimiento de la fertilidad, tomar atención de lo que yo les acabo de explicar, del moco cervical, de la temperatura o del cambio en las hormonas. Sí es importante entender que solo el 4% de los médicos, esto es un estudio que salió hace como 3 meses en Estados Unidos, los datos son de Estados Unidos,
pero es importante que lo sepan, porque solo el 4% de los médicos han recibido un entrenamiento en estos métodos de reconocimiento de la fertilidad. Solo el 6% de los médicos tienen un conocimiento correcto de cómo usar estos métodos, o sea, cómo entender estos biomarcadores. Y sin un conocimiento o una interpretación correcta, los médicos también se pierden importante información de la salud ginecológica de la mujer para hacer un diagnóstico adecuado de su infertilidad o de sus irregularidades en el ciclo. Entonces, mucho de este desconocimiento hace que muchas veces, ¿verdad?, nos digan que con los métodos de reconocimiento de la fertilidad hay que usar por cualquier cosa un método de barrera, como el condón, como el gel, etcétera, pero no es necesario. De hecho, sería contraproducente. Entonces tenemos el primero, que era el que conocíamos, que se parece al ritmo, y con el ritmo o calendario, tenemos algunas aplicaciones que se pueden usar con las personas, ¿verdad?, que tienen ciclos regulares. Entonces, solo digamos que funcionarían con las personas que tienen de 28 a 40 días los ciclos. La Universidad de Georgetown creó este método, que es el método del collar, donde una mujer simple y sencillamente va pasando un anillito, ¿verdad?, por cada uno de los ciclos, y entonces si es muy regular, pues básicamente va a coincidir con la etapa fértil, que son estos, digamos que, pedacitos en los que está el moco fértil, que son los blancos, pero aquí está más o menos el cálculo matemático que tenemos que hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, su ciclo más corto fue de 27 días y su ciclo más largo de 29 días, entonces se hace un cálculo, se restan 18 días al ciclo más corto y 11 al ciclo más largo. Entonces, cuando yo hago esto y digo, bueno, al 27 le resto 18, entonces el día 9, ¿verdad?, puedo tener relaciones antes del día 9. Y puedo tener relaciones después del día 18. Por eso les digo, estos métodos, que eran el ritmo, el calendario, con esta fórmula tendían a tener fallos porque no están identificando el día de la ovulación. Luego tenemos esta aplicación de FEM, que en FEM, digamos, hay muchas aplicaciones ya que pueden atenderse, ¿verdad?, y llevar el registro de las descargas cervicales o de los biomarcadores que estamos observando en una aplicación, y FEM es una de ellas. O sea, aquí no es para que la aplicación nos determine los días fértiles, sino que es para que la mujer lleve un control de los biomarcadores en una aplicación, que es un control distinto, ¿verdad? Y luego tenemos los métodos, que son los métodos basados en la temperatura. Entonces, estos métodos consisten en determinar el día de la ovulación por el cambio de la temperatura basal. Generalmente se usa con un termómetro de temperatura basal, o igual lo pueden hacer con un termómetro natural, pero la importancia de este método es que hay que tomar la temperatura en las mismas condiciones todos los días, y necesitamos un termómetro. Hay quienes tienen la capacidad económica de comprar un aparatito como esta era la marca anterior, o sea, Ladycom, pero ahora creo que le han puesto otro nombre, y estos aparatitos es un termómetro basal donde le ponen una alarma, donde le dicen toda la temperatura, y cuando la temperatura sube de 2 a 5 grados, entonces ya nos marca que estamos en días fértiles. Pero si no lo hacemos en las mismas condiciones todos los días, entonces la temperatura puede variar. Entonces, más bien, este método es un método de respaldo, ¿verdad?, que ayuda muchísimo también cuando las mujeres son como muy disciplinadas y pueden hacerlo, pero es cierto, la temperatura es algo que nos ayuda a determinar los días fértiles. Hay que tomarla en las mismas condiciones, quiere decir a la misma hora, habiendo dormido bien y generalmente antes de levantarse, o sea, a la hora de levantarse. Y luego tenemos estos métodos que combinan varios biomarcadores, que es el método sintotérmico. Entonces, este método también de lo que se trata es de marcar en una tablita como esta cuáles son lo que hemos observado, ¿verdad? Qué tipo de descargas cervicales, la temperatura, la posición del cervix, o sea, aquí hay varias observaciones que se pueden hacer, y como hay una correlación, digamos, entre la posición del cervix, entre la temperatura y entre el moco cervical, entonces la mujer puede determinar con mucha precisión cuándo está en sus días fértiles y cuándo no. Tenemos este nuevo método, que es uno que se ha puesto de moda últimamente, que es el método Marquette.
Y el método Marquette se usa con estos aparatitos, generalmente la marca más comercial es el Clear Blue. Estas son unas tiritas que ustedes orinan y cuando orinan como que fuera una prueba de embarazo, recolectan en un pequeño vasito algo, un poquito de orina, meten la tirita y entonces la tirita nos va a marcar si la hormona luteizante, ¿verdad?, se ha disparado. Esto es porque la hormona luteizante se dispara 36 horas más o menos antes de la ovulación, es la que hace que se rompa el folículo. Entonces, este método nos marca si ya la hormona luteizante está alta, quiere decir que yo ya voy a ovular y por lo tanto yo ya puedo determinar en qué momento están mis días fértiles. El problema nada más con este método es que si hay mujeres que tienen problemas de ovulación, o sea, no ovulan, es decir, el folículo no revienta, va a marcar la hormona luteizante alta, pero no van a tener folículo. Entonces, este método no es apto para las personas que tienen problemas de infertilidad, porque les va a decir que están fértiles, pero en realidad no tienen óvulo, porque no están ovulando. Entonces, no hay nada que un espermatozoide pueda fertilizar. Luego tenemos el método Billings, que es el método que conocemos por la observación del moco cervical. Esto es el de los doctores John y Evelyn Billings, fueron los primeros, son los pioneros en destacar la observación del moco cervical. Entonces, básicamente, cuando tenemos los días fértiles, el moco cervical tiene una apariencia viscosa, elástica y como clara de huevo, y en los días infértiles tenemos mayor sequedad, no hay moco, o este será escaso y pegajoso. La mujer identifica entonces por la presencia o ausencia del moco cervical los días que están fértiles y los días que están infértiles, ¿verdad? Se vuelve transparente. Bueno, hay un dato importante. Cuando nosotros detectamos la ovulación por la observación del moco cervical, es porque yo llego a ver esto que está aquí en la fotografía, que es el moco cervical, y al día siguiente, por ejemplo, el cambio es dramático y yo ya no veo nada, estoy seca, o veo algo que parece pasta y harina mojada. Cuando se da ese cambio, entonces es cuando yo he identificado la ovulación, porque el cambio precisamente se da porque cambiamos entre estrógeno de un folículo a la progesterona del cuerpo lúteo. Entonces, eso es importante porque este biomarcador es el de los más certeros, o sea, esto no falla, el cambio en el moco cervical. Tenemos una adaptación en Guatemala del método Billings, que es de doña Mercedes Arzude Wilson, que es el método de la ovulación. Esto está promovido por la familia de las Américas y porque doña Mercedes viajó a Australia, conoció a los doctores Billings, vino a Guatemala y entrenó a las Hermanas de la Caridad, que son la orden de la Madre Teresa de Calcuta, y con ellas se empezó a enseñar el método en Guatemala. Entonces ella hace una analogía que es bien importante para entenderla y para que aquí nuestra gente la entienda mejor. Entonces ella compara la historia, digamos, de la siembra de una semilla y dice, bueno, cuando estamos húmedos podemos sembrar, cuando está la tierra árida no podemos sembrar. Entonces, básicamente aquí está lo que ella explica, ¿verdad? Cómo se da, digamos, la importancia del moco cervical para la fertilidad. Es porque si mujeres no tienen moco cervical, los espermatozoides no encuentran la forma de llegar hacia donde está el óvulo y fecundarlo. Esto es porque son estudios del doctor Eric Odeblad, ¿verdad? Y del doctor Brown, que nos explican que el moco cervical, en las criptas cervicales, hay hasta diferentes 8 tipos de moco cervical. Los que van haciendo que los espermatozoides, ¿verdad?, se queden, los que no están de buena calidad, y al mismo tiempo van haciendo que estos se empujen y que lleguen hacia donde está el óvulo. Si una mujer no tiene buena producción de moco cervical o no tiene moco cervical, va a padecer problemas de infertilidad. Entonces, ¿qué podemos decir de esta ovulación y de la fertilidad? La mujer ovula una vez durante un ciclo. O sea, en realidad no es que seamos muchos. Si fuera por las mujeres, el mundo no estaría poblado. Un óvulo puede sobrevivir alrededor de 24 a 12 horas. Es decir, una vez una mujer identifica en su gráfica, llevando este control con el método de la ovulación, con el método Billings o con el Creighton, que ya les voy a explicar, podemos identificar cuándo son estas 24 o 12 horas en las que este óvulo está disponible para ser fecundado, ¿verdad?
la menstruación regular ocurre en promedio 2 semanas después de la ovulación. ¿Por qué? Porque es lo que generalmente dura el cuerpo lúteo, ¿verdad? El 85% de las mujeres ovulan a mitad del ciclo, sí, pero si una mujer está con estrés, esto varía mucho, ¿verdad? Durante la ovulación aparece el moco cervical, que es lo que vimos, y eso es lo que permite sobrevivir al espermatozoide, recorrer el tracto genital y fertilizar el óvulo. El espermatozoide con moco cervical en el cuerpo de la mujer vive de 3 a 5 días. Sin moco cervical muere en horas. La fertilidad de la mujer, entonces, determinado por el Dr. Brown, está alrededor de 100 horas, ¿verdad? Que es lo que más o menos podemos determinar en días en los que se presenta la ventana fértil, que es con la presencia de este moco cervical. Y aquí lo vemos. Tenemos, digamos, la menstruación. Generalmente después tenemos unos días de sequedad y luego la mujer ve, ¿verdad?, esta humedad que nota en la apertura de la vagina. Al limpiarse con el papel, va a notar que puede tener algo que es pastoso, pegajoso, luego se vuelve ligoso, y luego ve algo que parece clara de huevo, que tiene 3 características: transparente, elástico y lubricante. Y luego ve un cambio literal. Entonces, cuando mira un cambio, ha identificado el cambio entre estrógeno, que hace un pico, y la progesterona. Entonces, el canal cervical permanece abierto todavía 3 días, por eso es que marcamos después del cambio 3 días, y luego tenemos otra etapa seca, y así cíclicamente. Aquí lo vemos en fotografías, y aquí tenemos cómo se ve el moco cervical, digamos que en vistas microscópicas, más o menos, ¿verdad? Cuando no está con sus características de transparente, elástico y lubricante, realmente es como un bloqueo, o sea, aquí no pasa nada. Entre más transparente, elástico y lubricante está, más canales se forman y son como conductos directos, como que fueran carreteras, que van a llevar al espermatozoide a donde está el óvulo. Entonces aquí lo podemos observar. 100 horas más o menos en estos días. Entonces aquí podemos decir, ¿me trabó? Perdón. Bueno, el método de la ovulación ayuda a mejorar la comunicación entre los esposos. En general, los métodos de reconocimiento de la fertilidad lo hacen, a conocerse entre ellos, a crecer en las virtudes de las que hemos hablado antes y a reconocer esto como un don, ¿verdad? Que no está dado. Aquí está lo de la familia de las Américas, que pueden buscarlo ustedes en el internet. Están las gráficas, están los estudios, están los stickers, está la forma de aprenderlo. Y aquí hay algunos ejemplos de una manera muy sencilla, ¿verdad? Lo que hizo doña Mercedes fue adaptar las estampas verdes del Billings, ¿verdad? Y las colocó en color café para que la gente tuviera más claridad de que esto era aridez, ¿verdad? Que estos eran días secos y dibujamos una carita para evidenciar como un bebé, ¿verdad? En los días fértiles. Y le puso número a los tipos de moco que observamos para que fuera más fácil entender. Entonces aquí están los estudios que se han hecho que incluyen incluso recomendaciones de nutrición, ¿verdad? Para eso. Aquí está. Bueno, ahora quería hablarles, ¿verdad? Antes de hablarles del Creighton, que tiene otra característica, de lo que dijo Aida sobre las técnicas de, ¿cómo se llama? Reproducción asistida. Entonces, estas técnicas de reproducción asistida en realidad son 2. Y es importante saberlo porque muchas veces las mujeres no lo saben cuando recurren a estos métodos para poder tener familia, ¿verdad? Las parejas. Entonces, lo primero es la inseminación artificial, ¿verdad? Es cuando colocamos una cánula, ¿verdad? Aquí está, si ustedes se fijan, digamos una cánula en la entrada, la apertura de la vagina, en el canal cervical, y colocan los espermatozoides que previamente han sido seleccionados de una muestra de semen del hombre. Esta realmente es una técnica que no es tan invasiva para la mujer, que no es como que vayan a hacerle tanto, pero sí hay una manipulación genética, digamos ahí, del semen. Y además, si la principal contradicción que tienen las técnicas de reproducción asistida es que no están
restaurando la fertilidad. Entonces, si una mujer no ha podido quedar embarazada por los medios naturales, es porque hay algo en su organismo que no está bien y que necesita cuidarse, que necesita restaurarse, que necesita un tratamiento médico. Si yo voy a introducir espermas, ¿verdad? Aunque hayan sido una selección de los mejores, que eso tampoco se puede saber muy bien en el laboratorio, porque los espermatozoides tienen la carga genética en la cabeza. Entonces, un biólogo en un laboratorio puede observar cómo se mueven los espermatozoides y elegir los que anatómicamente le parezcan mejor, pero no genéticamente. Eso el cuerpo sí lo hace gracias al moco cervical. Por eso es que somos los primeros de nuestra carrera, de millones que entraron en una eyaculación en el cuerpo de nuestra madre, atraviesan unos 10,000 el canal cervical, llegan a donde está el óvulo, unos 500, y de esos 500, uno, ¿verdad? Es el que llega. Esto en el laboratorio no se da. Entonces, la inseminación artificial tiene también muy baja tasa de éxito precisamente porque no se han corregido las dolencias que hay en el cuerpo de la mujer, y si no hay buen moco cervical, eso no se va a lograr nunca, ¿verdad? Y la otra técnica es la fertilización in vitro. Entonces yo aquí les puse un diagrama para que veamos exactamente qué y algunas de las cosas que son más importantes saber de esto. Entonces, primero, lo que se hace es una estimulación ovárica. Y esto es porque le dan a la mujer la hormona gonadotropina. Esta hormona es una que va antes de lo que yo les expliqué, porque gracias a la hormona gonadotropina es que la hormona del folículo estimulante es que va a elegir y va a iniciar todo ese proceso. El problema es que les dan unas grandes cantidades de esta hormona porque no estamos esperando que se madure un folículo, sino que vamos a tener una estimulación ovárica, quiere decir que van a tener más de un folículo. A las mujeres generalmente les sacan como 5 o 10 óvulos, entonces es mucho lo que van a recibir. Por eso las mujeres van a tener alguna reacción alérgica, que puede ser comezón, ronchas, hinchazón del rostro, hormigueo, opresión, dificultad para respirar, dolor en el pecho, al toser, adormecimiento, debilidad en el brazo o pierna, dolor en las pantorrillas, náuseas, vómitos, dolor de cabezas, problemas con la visión, con el habla, caminar. O sea, yo sé que estos son efectos secundarios que a veces no dan, pero muchas veces más de alguno de estos lo sufre. Y lo que yo en mi práctica he podido ver es que generalmente les da esto, que están catalogados, estos últimos están catalogados como menores, ¿verdad? Y entonces les da sensación de nervios, desasosiego, tristeza, tienen dolor en el área donde le aplicaron la inyección, entonces en manos y todo. Pero este cansancio inusual, nervios, desasosiego, tristeza, lloran muchísimo porque las hormonas están sumamente alteradas. Entonces, estamos, digamos, pasando un proceso de mucho desgaste emocional para las mujeres y físicamente también. Después, entonces, de que les hacen esta estimulación ovárica por punción, es decir, así con esta que está acá, esta como inyeccioncita, van a punzar el ovario y van a extraer estos óvulos que han sido madurados. Los van a colocar en un pues, así como de laboratorio, ¿no? Y luego lo van a poner en un platito. De hecho, in vitro quiere decir en vidrio. Entonces vamos a poner un platito donde exactamente hemos hecho lo mismo que hicimos con la mujer. Le pedimos a los hombres que den una muestra de semen y esa muestra de semen también ha sido como preparada de manera que en el platito se pongan algunos espermatozoides que se supone que eligieron a los mejores y el óvulo y van a fecundar. Si esto no sucede en el platito, entonces podemos pasar a un otro procedimiento que es una in vitro por ICSI se llama. Y esa in vitro es literalmente el biólogo a ojo de buen cubero, como les estoy diciendo, no puede ver la carga genética de la cabeza, va a elegir un espermatozoide y por una inyección va a atravesar la parte de abajo, la parte de fuera, ¿verdad? Y va a entrar al núcleo del óvulo y va a soltar ahí un único espermatozoide. Ese espermatozoide va a fecundar inmediatamente ese óvulo y va a empezar una nueva vida.
hay un descubrimiento de la Universidad de Chicago que se llama el Spark of Life. Y ese Spark of Life se han visto en esto, cuando hacen estos procedimientos, que hay un chispazo de luz, por eso se llama Spark of Life, ¿verdad? Es la chispa de la vida. Y esto es porque en el momento en el que se fecunda, ¿sí? Se fecunda, empieza una nueva vida, hay una descarga de zinc tan grande que hay un chispazo de luz. Entonces esto solo demuestra que la iglesia tiene toda la razón, ¿verdad?, en decir que la vida inicia en la concepción. ¿En qué momento empezamos a ser personas? ¿En qué momento la persona tiene alma y cuerpo si somos una unidad indivisible? Desde el momento de la concepción. Entonces, a partir de este momento tenemos una nueva persona, hay alguien, ya no es un algo, es un alguien. Entonces, esa persona, porque por eso es que decimos que tiene un código genético distinto y un genoma humano distinto, porque de la madre no depende el desarrollo del hijo, sino que la madre es como el guardián que ayuda al desarrollo del hijo. Entonces, este proceso se empieza a dar también en el laboratorio. Entonces, empieza a producirse, ¿verdad?, esta multiplicación de las células, a desarrollarse esta nueva vida, y entonces empiezan a verse, esto se llama cultivo, ¿verdad?, como que si fuéramos plantas, pero es un cultivo embrionario, le llaman ellos. Aquí está, miren, culture embryo. Entonces, esto pasa de 2 a 6 días. Cuando ellos observan, de hecho, este Spark of Life les sirve a ellos para determinar cuáles son los que han fecundado mejor, porque han tenido el chispazo de luz como más fuerte, y cuáles tienen, digamos, una buena evolución. Después de 2 a 6 días, estos bebés se van a trasladar al útero de la madre. En el útero de la madre no meten solo uno, sino que meten varios, porque generalmente no todos se implantan. Entonces, algunos no van a implantar y va a ser como una pérdida gestacional, pero otros, si por ejemplo a esta mamá le hubieran sacado 10 óvulos y van a fecundar los 10 óvulos, tal vez agarran 5 y le meten 5, ¿verdad? Y los otros 5 quedan congelados. Entonces, ahí es donde vienen las cuestiones éticas muy fuertes, ¿verdad? Porque, ¿verdad? ¿Qué hacemos con 5 personitas que están congeladas? Entonces, eso es una parte como muy dura para visualizar. Y luego, cuando tenemos esta transferencia embrionaria, volvemos al mismo problema. Si el útero de la madre no se ha curado, no se ha fortalecido, no está en las condiciones óptimas para recibir una nueva vida, la in vitro no va a funcionar. Van a tener una pérdida gestacional porque precisamente no se han corregido las causas de la infertilidad. En el crédito nosotros aprendemos que la infertilidad no es una enfermedad, es un síntoma de algo más. O sea, hay que investigar, hay que saber qué es lo que te está ocasionando la infertilidad, que es un síntoma de algo más. Como no se ha corregido nada, también la in vitro tiene muy baja tasa digamos, de éxito. Entonces, esto es importante. Y a veces hay otra cuestión que también se los tengo que decir porque es verdad y porque pasa. Si, por ejemplo, pusieron 5 embriones en el útero de su madre y los 5 implantaron, imagínense que 5 bebés desarrollándose en el útero de la madre es un embarazo. Si ya un embarazo de trillizos o de gemelos se considera de alto riesgo, de 5 es mucho. Y si esta pareja viene y dice, mire, yo no quería tener 5 hijos, yo solo quería tener 2. Entonces ellos les dicen, bueno, vamos a hacer una reducción embrionaria. Ese es el término que utilizan. Y en esa reducción embrionaria lo que es en realidad es un aborto. Entonces lo que hacen es que inyectan estas inyecciones de solución salina o este suero, ¿verdad? Que es lo mismo una técnica para el aborto. Y obviamente esta inyección va pues a matar a los 2 o 3 embrioncitos de acuerdo al número de personas que los papás hayan dicho que quieren tener. Entonces, esto también es algo muy doloroso, pero no le dicen a los papás eso, sino que solo le dicen, vamos a hacer una reducción embrionaria. Y luego entonces, si esto se da, pues viene un embarazo, que generalmente las in vitro tienen una alta tasa de ser prematuros, y la verdad es que no sabemos cuál ha sido digamos que el resultado de esta manipulación genética. Los embriones que han quedado congelados, muchas veces, si los papás no los quieren, los pueden dar en donación, los donan para investigación,
¿verdad? O los descartan y los tiran a la basura. Entonces, las tres condiciones estas no son éticamente las correctas, porque aunque sea una donación, generalmente son anónimas, y más adelante puede ser que dos hermanos se enamoren, ¿verdad? Porque alguno sea de apellido Pérez y el otro López, pero ninguno de los dos niños sabe que genéticamente son hermanos. Otra de las cosas es que también hacen un diagnóstico preimplantatorio, o sea, pueden examinar aquí antes de ponerlos en el útero de la madre qué condiciones genéticas van a tener, y si estos niños no vienen, por ejemplo, alguno que sea síndrome Down, de una vez lo descartan y ya no implantan, sino que lo tiran a la basura. Entonces estamos hablando de personas humanas, ¿verdad? Y eso es lo más delicado. Y la otra cosa es que si yo soy mamá y yo digo, bueno, yo nunca voy a dar a mis hijos en adopción genética, ni los voy a tirar, ni los voy a donar para investigación, yo los quiero, yo los voy a recibir, entonces los tengo congelados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estudiar cuáles son las causas de que estos niños o que estos embriones hayan pasado congelados 5 años, por ejemplo? Entonces, eso es bien duro porque luego, por ejemplo, en las escuelas nadie va a preguntar, ¿su hijo es in vitro? ¿Verdad? Como esta información no la tenemos. Entonces, eso es. Y aquí se ve, digamos, en estas fotos, cómo es que se hace, ¿verdad? La in vitro realmente es en un laboratorio, y aquí es donde se ve cómo está inyectando la cuestión por ICSI. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Si no tenemos la in vitro, si no tenemos la inseminación, si no tenemos otra. Entonces, yo les voy a explicar ya para terminar, porque yo sé que ya me pasé, pero voy a hacerlo muy rápido, el modelo Creighton. Entonces, el modelo Creighton es un sistema de servicio que nace a partir del estudio de el modelo Billings, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que esto surge a partir de la Humanevite de Pablo VI, de la cual yo ya les platiqué. El doctor Hilgers, que es el desarrollador del modelo Creighton, era un estudiante de 25 años cuando decide leer la Humanevite. Y como cuando sale la Humanevite, Pablo VI no tenía, miren, ahora sí, no vayan a la in vitro. O sea, cuando Pablo VI saca la Humanevite, estamos haciendo las primeras pruebas del in vitro, estábamos en la revolución sexual, estábamos en un mundo que estaba como, ¿verdad? Está hoy muy revuelto. Entonces Pablo VI se atreve y dice, no, ese es el camino. Pero él no podía decir, vámonos ahora por aquí. Entonces, en el numeral 24 de la Humanevite, él dice, queremos alentar a los hombres de ciencia, ¿verdad? Para que busquen, para que digan cómo es que hay que hacer todo esto. Entonces Hilgers lo lee y empieza sus estudios. Entonces aquí está el doctor Hilgers, que luego aprueban el juicio de Roe contra Wade, que seguramente todos lo conocemos y que ya fue revocado. Y entonces el hospital donde él estaba se vuelve abortista, se sale de ahí y se va y recibe el apoyo de la Universidad de San Luis, Missouri. En la Universidad de San Luis, Missouri, conoce a estas enfermeras y juntos empiezan a estudiar, ¿verdad?, todo lo que es el Billings. Hilgers había dedicado su tesis de doctor a estudiar el método Billings. Ellos siguen y hacen algo que se llama la estandarización del método. Es decir, dan signos, dan registros, dan formas de graficar mucho más específicas para que lo hacía el Billings. Entonces, luego de que él está en San Luis, Missouri, ya lo contratan en la Universidad Creighton, ¿verdad?, para formar un programa de planificación familiar y estudiar y hacer estos estudios, y por eso es que el modelo se llama modelo Creighton, porque tiene el estudio de la Universidad Creighton. El doctor Hilgers estuvo en la Universidad Creighton por 15 años hasta que él logró pues, cumplir una promesa que se había hecho con su esposa, que es a la muerte de Pablo VI en el 78, como él lo admira mucho, ¿verdad? Y él cree que sí pues él quería responder a lo que Pablo VI pedía en la Humanevite, funda el Instituto Pablo VI. El Instituto Pablo VI está a unas cuadras, o sea, se puede ir del Instituto Pablo VI caminando al hospital de la Universidad Creighton, y entonces allí es donde él desarrolla todas nuevas técnicas, o sea, este sueño lo logra en 1985, y del 85 para acá hay mucho avance científico que hoy se conoce como naprotecnología. En inglés, naprotechnology es Natural Procreative Technology, es decir, tecnología para la procreación natural. Entonces aquí sí tenemos tratamientos médicos, quirúrgicos, procedimientos que se hacen en el Instituto Pablo VI, en el Hospital de la Universidad Creighton,
para restaurar la fertilidad de la mujer, sin que se tenga que utilizar anticonceptivos, sin que tengamos que recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, por eso es que Juan Pablo II, con toda su teología del cuerpo, dijo al final de su vida, cuando le presentaron el libro de la naprotecnología, ¿verdad? Tengo una gran esperanza en el Instituto Pablo VI para el futuro. Entonces, este modelo Creighton, es el primer paso porque necesitamos graficar, necesitamos llevar el control diario de nuestras descargas cervicales para dos cosas. Para tomar decisiones de procreación natural, es decir, decidir cuándo lograr el embarazo. Esto no es un método para evitar el embarazo, esto es un método que te va a servir para dos, para decidir cuándo me embarazo, o sea, quiero tener un hijo, ahora quiero, puedo, voy a invitar a alguien más a mi comunidad de familia, o cuando distancio un embarazo. Pero además, para vigilar, mantener y evaluar la salud procreativa y ginecológica de la mujer. Entonces podemos tener dos áreas, el fertility care, que es este cuidado de la fertilidad, esta apreciación de la fertilidad, y si necesito, gracias a este control de mi fertilidad, puedo tener acceso a un tratamiento con naprotecnología. Entonces, en este modelo Creighton, nosotros no solo miramos si hay moco cervical o no, sino que miramos más biomarcadores. Entonces, miramos, por ejemplo, cuánto es el largo del ciclo menstrual, cuánto te dura la fase prepico, es decir, antes de que venga la ovulación, qué pasa después de que viene la ovulación y cuánto me dura esta fase, cuándo te está haciendo el día pico o la ocurrencia de la ovulación, la presencia o ausencia del moco cervical, ¿verdad? La intensidad, la calidad de ese moco cervical y qué variaciones tenemos en el sangrado menstrual y también si lo tenemos intermenstrual. Entonces, siempre vamos a revisar el color, la consistencia, los cambios y las sensaciones que tenemos en nuestro periodo. Y más o menos lo entendemos así. Tenemos los días de menstruación que se consideran fértiles mientras la persona empieza a entender si tiene moco cervical en estos últimos días de la menstruación, los días infértiles que son secos, los días en los que viene el moco cervical, cómo identificar el día pico, los 3 días que tenemos abierto el canal cervical y por lo tanto hay penetración espermática después del pico, y luego la fase pospico que generalmente es seca. Entonces, linealmente eso se ve así. Entonces, tenemos una gráfica que nos sirve para llevar el control, ¿verdad? Diario en un ciclo de 1 a 35 días. Esto es mientras se aprende, porque luego el sistema tiene también una aplicación para poder graficar online, ya sea desde su dispositivo o desde su computadora. Y aquí está el sistema de registro, que es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Tenemos claves, ¿verdad? Para poder de explicar qué es lo que estamos viendo. La ventaja de este sistema de registro es que quien puede entender el sistema, o sea, quien conoce el modelo Creighton, y eso es lo que hacen los médicos de naprotecnología, es que pueden saber qué es lo que significa tu gráfica, ¿verdad? Es como un mapa para ellos de qué es lo que está irregular en el ciclo. Entonces, esta realmente es algo que necesitan, por eso es que yo me formé como instructora, porque mi labor es enseñarles a utilizar este sistema, ¿verdad? Y que al principio puede ser engorroso, pero después se vuelve muy fácil y muy práctico, pero que da muchas más luces a los médicos sobre cómo va el sistema de cada ciclo. Entonces aquí vemos un ciclo graficado, ¿verdad? Y aquí vemos los niveles de estrógeno y progesterona que deben de estar correctos en una gráfica de un ciclo normal. Si las mujeres tuvieran algo distinto, entonces la naprotecnología te va a decir en qué momento del ciclo hacer los exámenes y, por ejemplo, cuándo tomarte la progesterona. Por ponerles un ejemplo, si alguien le dice al doctor, por ejemplo, mire, tómate de tu progesterona en el día 14 del ciclo, entonces aquí no vamos a estar muy bien porque el día 14 del ciclo justo es cuando estamos empezando, ¿verdad?, la ovulación. Entonces sería contraproducente tomarme yo progesterona en el día 14 del ciclo porque yo me la tengo que tomar en el P+3. O sea, una vez identifico el P en el P+3, ¿por qué? Porque en el P+3 es donde yo tendría que tener los niveles más altos de progesterona. Entonces, por eso es que el Creighton y la naprotecnología hacen un poco la diferencia en los tratamientos médicos, porque la mujer tiene un control correcto de su ciclo y sabe en qué momento hacer las cosas
correspondiendo a eso. O sea, yo no me puedo tomar progesterona aquí porque aquí estoy produciendo estrógenos. Cuando veo el cambio, entonces sí, la progesterona la necesito después del cambio. Aquí está cómo lo usamos. Digamos, si tenemos, por ejemplo, relaciones íntimas, que se está ahí, un día antes estamos secas, entonces no pasa nada, no quedo embarazada. La ovulación puede ser 2 días antes o 2 días después del pico. Aquí se ve cuando la tomaron, ¿verdad? Y esta mujer no quedó embarazada. Aquí, por ejemplo, un ciclo regular, esta mujer tiene sus relaciones íntimas en los días secos, se detiene porque no quiere lograr un embarazo en este ciclo, entonces no tiene relaciones mientras está su ventana fértil y vuelve a tenerlas aquí, está bien. Y aquí, por ejemplo, es cuando una mujer quisiera quedar embarazada, porque entonces ustedes ven que tiene muchas sí, pero el problema de esto es que ella no tiene moco. Entonces, aunque tenga una I antes de la ovulación y otra I después de la ovulación, no quedó embarazada porque ella no tiene moco cervical. Los espermatozoides aquí murieron en horas. Entonces, aquí vemos algunas de las cosas que podemos chequear cuando llevamos el control, ¿verdad? Fértil escaso o moco limitado, ¿verdad? Es un problema de infertilidad. Cuando yo tengo mi fase lútea, que son estos días que tengo que tener después de la ovulación, que deben de ser más o menos entre 9 y 17 días, y es corto, me estoy predisponiendo a un aborto espontáneo, ¿verdad? Cuando yo tengo un sangrado café, que empieza con antes de mi menstruación, 3, 4 días antes, y también mi fase lútea es corta, entonces yo tengo falta de progesterona. Quiere decir que voy a tener un síndrome menstrual agudo, fatal, ¿verdad? Me voy a estar irritada, voy a querer chocolates, no voy a dormir bien, voy a estar llorona, o sea, fatal. Entonces, todas estas son condiciones médicas que se pueden corregir, ¿verdad? Y no necesariamente para lograr un embarazo, no. Igualmente con las mujeres que tienen ovario poliquístico, son gráficas, yo creo que lo tengo acá, que tenemos con muchísima cantidad de moco, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto tampoco es normal, tenemos ciclos muy largos, miren el tamaño de los ovarios, o sea, casi que cubren el óvulo. Y aquí está, digamos, el montón de folículos que se están madurando. Esto hace que la hormona luteizante esté súper alta, pero que también las hormonas andrógenas, como no estamos produciendo progesterona porque no ovulamos, aquí tenemos el tamaño normal de los ovarios, es como un cerebrito chiquito, pero miren la cantidad, o sea, cómo no vamos a tener dolor, etcétera. Entonces, como no estamos ovulando, como no estamos produciendo progesterona, el cuerpo lo compensa con andrógenos, que son las hormonas masculinas. Entonces son las chicas que van a tener demasiado acné, se les cae el pelo, van a ser generalmente gorditas y no van a bajar con ninguna dieta que hagan, ni porque dejen de comer en zapotoscientos días, ¿verdad? Entonces van a tener hirsutismo, es decir, vello en partes del cuerpo donde no quieran. Entonces hay cosas que se pueden tratar con esto. Y en la última gráfica, ¿verdad? Tenemos sangrados anormales, que por ejemplo este puede ser una mujer en perimenopausia, o puede ser también una mujer con cáncer. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo chequeamos rápido porque al llevar una gráfica y control de tu gráfica, te das cuenta que está pasando en tu ciclo, ¿verdad? Entonces, el Creighton, para lograr el embarazo, entre más graficamos, ya cuando llevamos 6 meses de gráfica, podemos estar al 98% para decir ahora quiero, ahora no quiero, ¿verdad? Y personas que empezaron el año quizás diciendo no quiero tener un bebé ahora, pero a los 3 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, siempre sí quisieron. Con estos métodos, no solo con el Creighton, sino que con los otros, también se puede hacer un cambio normal. Con los anticonceptivos, por lo menos tienen que esperar unos 6 meses antes de que el cuerpo regule todo su sistema hormonal y no tener una pérdida gestacional. Y las personas con infertilidad, únicamente llevando la gráfica, pueden tener de 20 a 40% de chances de lograr el embarazo y con un tratamiento en naprotecnología hasta un 80%, por supuesto en algo de un 8 a 12 meses, que es lo que va el tratamiento. El modelo se aprende a lo largo de un año, ¿verdad? Con una sesión introductoria, que es la que empieza, y luego sesiones cada 15 días y luego cada 3 meses, solo para llevar el control. Pero es un año en el que aprenden súper fácil y algo que les va a servir para toda la vida. Bueno, ya terminé. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien tiene
alguna pregunta. Perdonen que... Muchas gracias, Carla. Qué interesante charla. En el chat no tenemos preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Voy a enviarles la encuesta para que por favor la puedan llenar. Si Pueden levantar la alguno, mano. si alguno no quisiera preguntar ahora o quiere preguntar, puede preguntarme en el... Ay, alguien levantó la mano. Puede Tenemos a preguntarme Claudia. por el correo. Sí, yo les voy a apuntar ahora en el chat mi teléfono y también pueden seguirme en Instagram, ¿verdad? Está la página de Fertility Care GT y ahí pues hay toda la información del modelo Creighton y de lo que hacemos. Claudia.